obligación, es un mandato. Lo que pasa es que no lo hemos visto de esa manera, pero es un mandato. La palabra de Dios dice en el libro de Mateo capítulo 28, 19, ir y predicar el evangelio a todas las naciones, enseñándole todas estas cosas y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, le estamos invitando para que usted participe de ese mandato. Y es un mandato, usted dirá, pastor, pero es que a mí me bautizaron pequeño. Bueno, quiero decirle algo. El bautismo es el bautismo de arrepentimiento de Juan. Y cuando ustedes lo bautizaron, usted no tenía conciencia ni siquiera de lo que estaba haciendo. Y no había ningún acto de arrepentimiento en ese momento porque usted no tenía la conciencia completa de qué le estaban haciendo. Y en ese momento sus padres, de pronto por hacer tradicionalmente, escogieron una religión para usted sin saber en conciencia de qué es lo que estaba haciendo. Y es un bautismo que está totalmente dado por Dios, ya que el mismo Jesús, no hallándole pecado en él, no teniendo pecado, sin embargo, él fue y se dispuso su vida allí, y el mismo Juan lo dijo en la palabra que decía que él no era digno de soltarle ni siquiera la sandalia y cómo lo iba a bautizar prácticamente. Entonces el Señor le dijo, es necesario que se cumpla todo. Entonces, eso nos llama la atención porque nos habla de un acto de obediencia, de humildad, de sencillez, de reconocer también este acto como un mandato de parte de Dios. Y lo interesante de eso es que le pregunté yo a los discípulos el día viernes, a los cuales le doy la clase, por qué el Señor va donde Juan a bautizarse. Y entonces ellos se quedaron mirando los unos a los otros, como usted también me está mirando ahora. Y Juan es de la tribu de Leví. Y los levitas eran los que estaban a cargo de todas las actividades en el templo. Y cuando el Señor Jesús va a Juan, está inicialmente buscando el sacerdote para que presentara el Cordero de Dios, como lo estaba tipificado en el Antiguo Testamento o a principio, que el sacerdote tenía que hacer la ofrenda de sacrificio del animalito, y por eso el Señor le llama, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Reconoce el sacerdote de Leví, la presentación del Cordero de Dios. Entonces Jesús tenía que ser el Cordero de Dios y lo tenía que presentar un sacerdote de la tribu de Leví como sacerdote para dar a demostrar al pueblo de Dios que estaba en la sumisión y en la entrega verdaderamente a eso. Entonces nosotros vemos todo el cumplimiento de todas estas cosas y a veces ignoramos todo esto del discipulado porque no vinimos a ser los discipulados, ¿verdad? No vinimos a ser los discipulados. Entonces ahí le enseñamos muchas cosas que de pronto a través de la palabra de Dios aquí corriendo no se la podemos enseñar. También quiero comentarles rápidamente, antes de entrar al mensaje de esta mañana, que somos dolientes también con el pueblo de Venezuela. Hemos venido orando por ellos y también la iglesia aprendió algo desde el principio, bendecidos para bendecir. Y así como estuvimos con Montería en su momento de crisis, estamos también con los venezolanos. Estamos recogiendo ropa en buen estado. Ponga atención, ropa en buen estado. Ojalá nueva. ¿Por qué quiero nueva? Porque a veces damos lo que ya no nos sirve, lo que ya está todo roto, no, entreguemos lo que nosotros nos colocamos. Ropas que de pronto usted ve ahí. Yo esta mañana salí y miré así mi closet, saqué 2 camisas que me gustaban y le dije, las voy a regalar, saqué 2 cosas, mis hijas también sacaron cosas de que le gustaban y ahí la dieron. Mi esposa le vi que unos zapatos que ella lo use, lo metió ahí. Ya nosotros tenemos una cantidad de cosas para entregar. Pero la idea es que la iglesia se mueva a dar. En esto conoceréis que son mis discípulos y que nos amemos los unos con los otros. Tenemos que ayudar al pueblo de Venezuela en este momento. No es el momento ni de señalar, ni es el momento de condenar, porque he visto tantas cosas en las redes sociales condenando situaciones. Nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos para mostrar la misericordia, para mostrar el amor de Dios y para mostrar de que podemos unirnos en un solo sentir. Entonces la iglesia está recogiendo alimentos no perecederos porque lo vamos a enviar también
Entonces, desde ya estamos en eso. Toda esta semana vamos a estar en ese plan. Si usted, Dios le toca su corazón y tiene algo que regalar, entréguelo o llámenos y nosotros los vamos a buscar o vamos a donde están para enviarlos. Nosotros como iglesia también vamos a sacar un dinero, vamos a comprar comida y alimentos, agua y todo esto para enviarlo porque a eso estamos llamados como iglesia. ¿De acuerdo? Entonces, hemos estado orando para los hermanos venezolanos que están aquí, estamos orando por ellos. Usted no puede dejar de orar, ellos necesitan nuestras oraciones, necesitan nuestras oraciones. Y la adversidad se presenta en cualquier momento. Entonces, hoy quiero precisamente hablar de ese tema, sobre las adversidades. Yo di 2 mensajes. Usted sabe que yo pasé por una situación bien difícil, duré 7 días hospitalizado prácticamente y de ahí saqué varias enseñanzas. La primera enseñanza se la di, le dije, cuando Dios te lleva a Peniel, basado en la vida de Jacob. Allí le enseñé que era el lugar de la rendición, que era el lugar también donde la religión o la religiosidad le da paso a la espiritualidad, donde tú verdaderamente muestras que confías en Dios. Esa enseñanza yo se la di a todos aquí. Si no lo tienen, entonces usted lo podrá buscar en las redes sociales. A propósito de las redes sociales, nosotros, la iglesia hizo una app a través de nuestro hermano Leider Licona. Él hizo una app para la iglesia. Ahí vamos a tener devocionales, vamos a tener todas las enseñanzas, están todas las Biblias. Bueno, hay una cantidad de cosas en esa app. Ya está lista. Ya pagamos por colocarla en Store. ¿Sí o no? Pero estamos esperando de que ellos nos autoricen. Ya se pagó para que usted la pueda bajar, la pueda tener en el teléfono, ahí pueda salir, mirar sus devocionales, pueda mirar todas las cosas que usted necesita. Todas las enseñanzas de la iglesia están ahí. Entonces, desde ya le estamos invitando, usted la va a poder bajar sin ningún problema. Entonces, pero yo le digo, le vamos a colocar unos videos de todo lo que tiene y contiene ¿cómo es que se llama? La app que hemos desarrollado, que desarrolló nuestro hermano Leider Licona. Bien, la otra enseñanza que también compartí después, posteriormente a eso, fue nadie podrá detener de tu destino, basado en lo que yo viví y en lo que yo pude vivir en ese tiempo, basado en la vida de José. Y allí toqué 2 temas muy importantes. Del pozo sales fortalecido, pero también toqué porque el destino está preservado por Dios. Entonces, esos temas yo los toqué allí, pero hoy quiero traer uno en el cual yo aprendí muchas cosas. Pueden pasar varias cosas en el medio de la adversidad. O le sacas enseñanza a la adversidad, o reniegas, o te vas contra Dios. Puedes salir fortalecido a través de la fe, o puedes simplemente huir porque cree que Dios es malo. Dios no es malo, Dios es bueno. Él dice en su palabra que Él hizo todas las cosas buenas en gran manera. Usted dirá, pastor, ¿y dónde está la mano de Dios en lo que está pasando en Venezuela? Bueno, la misma humanidad se ha encargado de destruir todo lo que Dios ha hecho. ¿Ves? Entonces han hecho pruebas subterráneas con misiles y todas estas cosas, y obviamente la tierra también se resiente. Entonces, todo lo que está aconteciendo alrededor del mundo en cuanto a terremotos, maremotos, todo eso está escrito en la palabra de Dios, pero ¿sabe por qué? Por la mano del hombre. El hombre ha dañado todo lo que Dios construyó y dijo que era bueno. Entonces, no le echemos culpa a Dios porque Dios no va a querer toda esa cantidad de muertos, no lo va a querer. Dios ama a su creación. Entonces, nosotros nos hemos encargado de ir destruyendo todo lo que Dios hizo que era bueno. Entonces, hoy quiero hablar sobre ese tema, aprendiendo de las dificultades. Hay 2 preguntas que quiero en esta mañana. ¿Cómo te relacionas tú a través de las aflicciones? La segunda es, ¿desperdicias ese tiempo volviéndote escéptico y quejoso o estás fortaleciendo tu fe? Ese tema lo vamos a tratar y le he colocado como título hoy, aprendiendo de las dificultades. Y para ello voy a tomar el libro de los Salmos, capítulo 18, versículos del 1 al 6. Saludamos a todos nuestros hermanos que están allí a través de las redes sociales. Sean ustedes también bienvenidos en esta mañana. Saludamos en especial también a nuestra
pastora Yomaira Ramos González, que está allí en Montería. También saludamos a nuestros pastores y amigos Wilson González, que está en México. Entonces los saludamos a ellos en especial. Los quiero saludar porque son pastores, amigos de la iglesia, y todos los hermanos que están allí sean bienvenidos también a este servicio especial. Salmos capítulo 18, versículos del 1 al 6, lo tenemos. Vamos a aprender aprendiendo de las dificultades o de las adversidades. Y lo voy a ir hablando con el testimonio mío, ¿de acuerdo? De lo que yo pasé, lo que yo sentí, lo que yo aprendí en ese momento tan difícil de mi vida. Salmos capítulo 18, voy a leerle del versículo del 1 al 6. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, y yo me permito leerles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, Dios, te bendecimos y te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tu misericordia siempre ha estado con nosotros. Gracias te doy por la vida de cada una de las personas que nos ven y nos escuchan hoy. Queremos, Señor, que nos hable a través de esta palabra, porque sé que tu palabra es enviada con un plan, con un propósito definido por ti, Señor. Que esta palabra añada bendición a nuestras vidas. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús, y que tu mano de poder, Señor, se mueva en medio nuestro. Mira a los que están en aflicción, amado Rey, en esta mañana. Mira a los que están en las adversidades, Señor. Aquellos que están desanimados, deprimidos, Señor. Aquellos que vinieron a un enfermo o nos están viendo a través de las redes sociales enfermos, sea usted en esta mañana, Señor, obrando de una manera sobrenatural. Tú dijiste, amado Rey de Gloria, que de este lugar habría muchos milagros, muchas señales y muchos prodigios. Que en esta mañana, Señor, se cumpla tu palabra. Que en esta mañana, Señor, obre de una manera sobrenatural en la vida de cada uno de los que nos están viendo, escuchando y los que están aquí en este lugar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y pedimos la asistencia del Espíritu Santo, que nos guíe a toda verdad, que nos redarguya, que nos guíe, que nos enseñe, porque Él es nuestro Maestro, amado Rey de Gloria. Espíritu Santo, te damos toda la libertad, Señor, para que tomes control de este lugar, de los que nos ven y nos escuchan. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y te damos gracias. El pueblo dice, se puede sentar, mis amados. Qué gozo, aprendiendo de las dificultades. Yo voy a hacer una comparación entre el salmista David de lo que estaba viviendo y una situación que yo viví hace como un mes, si no estoy mal. Hace como un mes, si no estoy mal, duré 7 días hospitalizado, que no sabían, algunos médicos, los médicos no sabían qué tenía yo. Algunos le daban un diagnóstico, otros daban otro diagnóstico, pero un día se me presentó 2 internistas al lugar donde yo estaba, en la habitación donde yo estaba, y me dijeron, ¿usted sabe lo que usted tiene? Yo le dije, pues no. Dígame usted que son los que saben. Entonces uno decía, usted tiene DRES, otro daba otro diagnóstico, y la situación era difícil, muy difícil, porque el DRES es una situación en el cuerpo, es como una resistencia del cuerpo a algún órgano o alguna comida, algo que usted respiró, y que eso se refleja hacia lo externo. Entonces la piel mía empezó a ponerse colorada todo, desde aquí hasta la punta de los pies, pero era un rojo todo el cuerpo. Un salpullido que me picaba toda la noche, en algunas partes era como algo rústico. Alguna parte morada, otra parte roja, colorada, otra parte era rojiza. En fin, me pusieron algunos hermanos, un hermano que vino me dijo, pareces un pargo rojo. Otro me dijo, pareces una manzana. En fin, todo el que daba un diagnóstico de lo que yo estaba viviendo. Pero eso era muy incómodo porque era un picazón en todo el cuerpo.
Pero cuando el médico dijo que era 3, me dijo, eso es grave. Si te coge la parte interna, es difícil. Entonces, aparte de eso, todas las mañanas en la madrugada me tenían que sacar sangre, porque tenían que hacerme chequeo de sangre para ver cómo estaba internamente, para ver si las leucocitos no se habían disparado, no se habían aumentado, o las células de la sangre no se fueran a multiplicar, porque el DRES lo que hace es, y entonces inflama el hígado, inflama los riñones y ahí vienen las complicaciones. Entonces ellos todas las mañanas, a la 1 de la mañana, a 2 de la mañana, ahí estaba el médico sacándome la sangre para hacerle los chequeos. Pero mi cuerpo, como estaba tan, no sé si era tan débil o tan frágil, no me podían encontrar las venas para sacarme la sangre. Esa era puya por todos lados, por todo el cuerpo. Me sacaban adelante, atrás. Eso era difícil, muy incómodo. Pero yo a esa situación le saqué enseñanzas. La primera enseñanza, cuando Dios te lleva a Peniel. La segunda enseñanza es cuando nadie podrá detener tu destino. Y lo segundo y último, que es hoy, aprendiendo de las dificultades. Ahí aprendí muchas cosas, porque cuando tú estás como estaba el salmista David lo escribe de una manera, dice, me rodearon ligaduras de muerte. Cuando tú estás rodeado de eso, de pronto te puedes o desesperar o puedes confiar. Entonces, una de las primeras de las cosas que viene es que en las dificultades podemos aprender a confiar en Dios. Esto lo aprendí, aunque a veces nosotros hablamos cosas que no entendemos. Pero cuando tú lo vives, te das cuenta verdaderamente el valor de quién es Dios. Hay una frase muy común en la ciudad de Barranquilla que dice, quien lo vive es quien se lo goza, ¿verdad? Y cuando tú estás en una adversidad de esa, allí es cuando tú te vas a verdaderamente saber quién es tu Dios. Le das el valor verdadero a Dios. Y entonces ahí es cuando tú sabes cuánto vale Dios para tu vida. Allí es cuando tú vas a reconocer que Él debe ser la prioridad en todas las cosas de tu vida, incluyendo en tus finanzas. Ahí, en ese lugar de ligaduras de muerte. Allí tú valoras todas las cosas. Valoras a tus hijas, valoras a tu esposo, a tu esposa, valoras a tus amigos, pero sobre todas las cosas, valoras a Dios. Cuando estás, ¿dónde? Ahí en la línea de la muerte. Las tragedias personales son pruebas diseñadas para acercar a los creyentes a Dios y fortalecer su fe. Y me llama la atención cómo empieza el salmista. El salmista empieza a adorar a Dios de una manera sobrenatural. Una adoración profunda donde muestra el carácter de Dios. Pero lo aterriza, ¿sabe dónde? En lo que el Señor de dónde el Señor lo sacó. Le dice en el versículo 4, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon y tendieron lazos de muerte contra él. Pero ¿sabes una cosa? Que el salmista David, en medio de toda esa situación, se da cuenta de algo muy importante. Dios estaba cerca de él. Porque cuando estamos viviendo situaciones difíciles es cuando creemos que Dios está más lejos de nosotros. Y quiero decirte que no es así. Quiero decirte que Dios está más cerca cuando está la situación difícil en nuestras vidas. Dios está cerca, dice, invoqué a Jehová, dice él allí, y él escuchó en su santo templo. Entonces Dios está cerca en medio de esa situación. Y me llama la atención también de que él aprendió a confiar en Dios en medio de la adversidad. Porque tenemos que aprender a confiar en Dios en medio de la adversidad. Mire, ahí en medio de la adversidad pueden ir todo lo que quieran a visitarte, pero ellos no pueden hacer absolutamente nada por ti. Solamente Dios. Allá fueron familiares, fueron amigos,
fueron pastores amigos, pero el único el cual podía hacer algo por mí era Dios. Y yo lo entendí de esa manera. Lo entendí de esa manera porque llegó un momento en que la hermana Belinda fue a visitarme, se pasó todo el día conmigo, espectacular, la pasamos allá, hablamos y nos reímos y toda esa cuestión. Pero en la noche entré en una profunda crisis, cuando estaba solamente mi hija y yo. Mi hija que se quedaba, llegaba de su trabajo y se quedaba conmigo, venía de su trabajo ahí con su uniforme, se cambiaba, se acostaba a dormir en un sofá cama que estaba ahí. No dormía nada porque me despertaban a la 1 de la mañana, todos los días me despertaban a sacarme sangre. Entonces ella tenía que despertarse. Pero una noche entré en una crisis donde me puse a llorar, a llorar, a llorar. Y mi esposa le decía, ¿quieres que te envíe a alguien? Yo le dije, no quiero saber nada de nadie. No quiero ver a nadie. No me mandes a nadie, le decía yo a ella. Quiero estar solo con Dios. Pero llorando. Entonces ella se desesperó, no sabía qué hacer. Y me dijo, vale, vamos a orar en la noche. Y mientras ella oraba, yo levantaba mis manos y adoraba al Rey de Gloria. Y mis hijas orando, porque estábamos los 4, aunque en ese momento mi esposa estaba en Medellín, con mi hija en Medellín, y Gabriela conmigo acá de este lado. Ellas allá se pusieron a orar conmigo a través del teléfono, y yo con mi hija acá también orando y adorando a Dios. ¿Pero dónde voy con todas estas cosas? Que ahí aprendes a confiar a Dios. La mayoría de los cristianos tenemos una confianza en general en el Señor. Porque algún día leímos alguna parte de las Escrituras. Y las Escrituras están llenas de promesas generales. Y seguramente usted se aferra a cada una de ellas. Por lo menos, tal vez nuestra fe está cimentada en algunas de estas promesas. No te desampararé ni te dejaré. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es lo que conforme a sus propósitos son llamados. Romanos 8, 28. Son promesas generales. Son promesas que están ahí en la palabra de Dios, que de pronto son fundamentadas para nuestra fe. Son promesas generales, digo que son generales porque fueron escritas en su momento para alguien, pero nosotros las tomamos. Porque el sol y escudo es Jehová, para Jehová Dios. Gracias y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Salmo capítulo 84, versículo 11. Son promesas generales, que usted pronto las toma en su momento. Y está bien conocida que esas promesas han dado gran consuelo y bendición al pueblo de Dios por mucho tiempo. Pero más allá de esas promesas generales, Dios nos da promesas específicas para tiempos especiales, incluyendo tiempos duros. Y tenemos que conocer y creer en estas promesas cuando entramos audazmente ante el trono de la gracia. Allí David está entrando ante el trono de la gracia a través de la oración. Pero me llama la atención porque David entendió que tenía que confiar plenamente en Dios. Y hay algo interesante, y es que la prosperidad no nos enseña, pero las dificultades sí. Es bueno cuando todo está bien en casa, ¿sí o no? Cuando tenemos en la cuenta dinero rico, pero eso no nos enseña absolutamente nada. Cuando los hijos están en casa, cuando la esposa lo atiende a uno o la esposa, eso es rico. Pero ahí tú no estás aprendiendo absolutamente nada. No le das valor a nada porque todo lo tienes. Pero cuando viene la adversidad, las cosas cambian.
Porque allí te das cuenta, primeramente, quiénes son tus amigos. Te das cuenta quiénes son tus familiares. Quiénes están contigo en la buena y en la mala. Que son pocos. Y hay una frase que a mí me llamó la atención de un escritor que se llama Albert Schweitzer. Y dice, la felicidad es tener buena salud y mala memoria. Y yo tomé esta frase porque llama la atención de que esta frase encierra una verdad y una mentira. Primero, la felicidad es tener buena salud. Pero después dice, y mala memoria. Qué triste. No, la felicidad es recordar todas las formas en que Dios nos ha ayudado a salir adelante. Todas las formas en que Dios nos ha ayudado a salir adelante. Y el salmista está haciendo una acción de gracia por lo que el Señor había hecho en su vida. ¿De dónde lo había sacado? En el momento de su dificultad. Pero ¿sabes una cosa interesante? Que los creyentes somos de mala memoria. Porque Dios nos bendice, Dios nos ayuda, Dios nos saca del pozo cenagoso. Y después nos olvidamos de Dios. Cuando estamos desempleados, Señor, dame un empleo. Cuando estamos empleados, enseguida nos olvidamos totalmente de Dios. Cuando estamos en una adversidad, que estamos en ligaduras de muerte, que estamos ahí dando vuelta, venimos a la iglesia, se llena la iglesia, el Señor los bendice y de pronto se desaparecen los benditos. Se les borra la memoria totalmente. Somos facilitos de olvidar a Dios. Y así somos la mayoría, ¿sabe? Oramos, clamamos para que Dios nos bendiga. Para que Dios nos dé un sitio donde tener recursos para vivir. Y después cuando Dios le da eso, ya no hay tiempo para Dios. Ahora nos volvemos esclavos del trabajo. Y si tenemos un espacio libre, entonces se lo dedicamos al cuerpo y no a Dios. Mala memoria. Y se lo digo porque hay una frase por ahí, de oídas te oía, mas ahora mis ojos te ven. Una frase de Job. Y a veces nosotros somos buenos teólogos. Y se lo está diciendo el pastor. Somos malos teólogos. Porque yo predico a veces de lo que leo, de lo que escucho. Pero Dios quiere que nosotros tengamos relaciones con Él para que aprendamos algo que no solamente es ver y escuchar, sino vivir. Yo soy un buen teólogo, estudio las Escrituras, predico de las Escrituras, pero el Señor me decía, tienes que vivir algo para que lo prediques. ¿Sabe que yo nunca había sido hospitalizado? 60 años. Para lo que están diciendo, calculando mi edad. 60 años acabo de cumplir. Todavía estoy recibiendo regalos. 60 años. Acabo de cumplir. Nunca en mi vida había estado hospitalizado. Nunca en mi vida me habían operado o me han operado. Nunca. Siempre tuve una salud estable. Gracias a Dios. Pero el Señor me tenía que pasar por una adversidad. Para que no solamente fueran mensajes teológicos, sino para que también predicara a ese Dios con el cual tuve un encuentro un día, una noche en especial. Y seguramente muchos de nosotros
vamos a pasar por situaciones adversas, difíciles, para que prediquemos a ese Dios del cual nosotros hablamos y predicamos. Pero cuando estamos, mis amados, en medio de una prueba, tenemos que quitar los ojos de nuestras preocupaciones y aprender a confiar en Él. Y no solamente a confiar, a esperar en Él. Dice el libro de los Salmos, capítulo 62:8, esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dos cosas muy importantes que quiero que usted tenga en cuenta. Cuando usted lea la palabra de Dios, dos cosas importantes. Mire los verbos. Porque los verbos nos llevan a acciones. Y aquí en este pasaje de este salmista, esperad en Él en todo tiempo, oh pueblo, derramad delante de Él vuestro corazón. Dos verbos hay. Esperad y derramad. Que no se pueden, son inseparables. Porque el esperar te llama a confiar. Y derramar es algo inseparable de confiar. Y el salmista está diciendo en ese pasaje que está ahí, que tenemos que aprender a confiar en Dios y a esperar. Oiga, eso sí es difícil para un creyente. Porque quiere que con el solo hecho de tronar los dedos, Dios le responda. Yo las noches, estando en cama, con mi hija allá durmiendo, abría mis ojos y le decía, enséñame qué quieres que yo aprenda sobre esta situación. Porque si hay algo que he entendido, que cada adversidad que pasa en mi vida, le pregunto enseguida al Señor, enséñame. ¿Qué quieres que yo aprenda de esto? Porque lo contrario, tendrás que volver a pasar por la misma adversidad. ¿Sabe el pueblo de Israel? 40 años en el desierto cuando eso le llevaba 40 días. Porque no aprendieron a confiar en Dios. 40 años en el desierto. Dando vueltas y vueltas y vueltas. Murmurando contra Dios. No aprendían. Y así está el pueblo de Dios en estos tiempos. No aprende de las adversidades. Salen en victoria y nuevamente el Señor los lleva a ese mismo sitio. Hasta que aprendas. El problema en la casa, se presentó con el marido, dio la vuelta. El Señor le dio la victoria, pero no aprendió. Nuevamente el Señor te lleva a ese mismo sitio. Nuevamente viene el mismo problema, la misma dificultad. Y no aprenden. Aquí yo me doy cuenta de matrimonio siempre en lo mismo. En lo mismo, da la misma vuelta y da la misma vuelta y da la misma vuelta. Llega un momento que uno dice, otra vez en lo mismo. Llega un momento en que ya uno como que se cansa. Pero ¿sabe por qué? Porque no aprenden de las adversidades. Y entonces el Señor tiene que volverlo a llevar a esa adversidad hasta que aprendan a confiar en Dios, a esperar en Él. Si hemos de confiar en Dios en todo tiempo, incluyendo los tiempos oscuros, entonces debemos estar derramando nuestro corazón ante Él sin cesar. Fíjate cómo empieza el salmista David. Te amo, oh Jehová. Fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. El salmista está derramando su corazón allí. Una adoración profunda a Dios. Esa es una persona que confía plenamente en Dios. Pero ve la adversidad y sabe qué dice. Te invoqué.
Tal vez enseguida el Señor no le respondió. Porque ahí parece que le hubiera respondido enseguida. Pero ¿sabe de qué está hablando David? De la persecución que le estaba haciendo Saúl. Porque él dice allí en el 6, en mi angustia, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad. Me atemorizaron. ¿De qué estaba hablando? De que lo tenían cercado. Un ejército lo tenía cercado, que lo quería matar. Pero en ese momento difícil, dice que él invocó a Jehová. Ese es confiar en Dios. Ese no dejarse amedrantar de las circunstancias y de las situaciones. Ni mucho menos dejarse influenciar por la adversidad. Yo estaba ahí. Y todos los días, vea, gracias a Dios por la atención que me dieron. Todo el día era un desfile de médica jefe, médicos, enfermera, era todo el día. Y yo podía colocar mi confianza en ellos. Pero en la noche me daba cuenta cuando ellos no estaban que tenía que confiar plenamente más en Dios. Y mucho más como está la medicina hoy en día. Que usted no sabe ni quién lo está atendiendo. Ni qué le están dando. A veces ni ellos mismos saben qué le están dando a usted. Ahí es cuando uno tiene que decir, confío en Dios. Yo quería escuchar la voz de Dios. Y le dije, déjame solo, no me mandes a nadie. Quiero escuchar a Dios. Detrás, un verdadero conocimiento de corazón de que Dios está en el control de tu vida. A veces conocemos a Dios de oídas, de lo que escuchamos, de lo que vemos. Su amor por ti ya no será solo un concepto teológico, porque Él quiere que lo veas también en medio de las circunstancias. Conocerás su liberación profundamente en una forma personal y nunca más temerás a cualquier adversario o penuria, porque ya conoces a Dios, porque sabes que Él te va a responder, porque sabes prácticamente que puedes confiar en Él. Y yo tenía que pasar por ahí. Yo me considero un hombre de fe, pero hay momentos de mi vida que vienen los miedos y los temores. Y tenía que aprender a confiar también plenamente en Dios. Por eso mi primera enseñanza en medio de esta adversidad fue confiar en Dios. Confiar en Dios. Y ese es un problema, ¿sabe? Porque no vemos a Dios. No escuchamos su voz. No está al lado nuestro según nosotros. Difícil confiar en una persona que usted no ve. Pero ahí es donde verdaderamente tú le tienes que dar el valor de quién es Dios. Así como el salmista David nos lo está mostrando en este salmo. Conocerás su liberación profundamente en una forma personal y nunca más temerás a cualquier adversario o penuria. ¿Sabes por qué? Porque saldrás de tu prueba como un vencedor sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Yo le quise colocar este mensaje como un vencedor, porque de allá me sacó el Señor como un vencedor. Pero me llama más la atención que aprendí en medio de toda esa situación, no salí como un vencedor, sino a confiar en Dios. Porque cuando tú confías, de allí sales como un vencedor. Es el resultado. Y tenemos que aprender a confiar en Dios en medio de la adversidad.
Pero ¿sabes un problema? Que a veces nosotros confiamos más en el brujo o la bruja, el hechicero, el encantador, el adivino, que en Dios. ¿Usted no sabe que ellos están limitados? ¿Usted no sabe que ellos son criaturas de Dios? Satanás, cuando fue a tentar a Job, le tuvo que pedir permiso a Dios. El enemigo podrá querer hacer cosas contra ti, pero Dios tiene un cerco. Dios tiene un cerco porque dijo, es que tú consientes a Job. Él es el consentido tuyo. Quítale ese cerco para que veas tú. Satanás había intentado, pero había un cerco de parte de Dios. Entonces los brujos están limitados. Pero a veces creemos y confiamos más en la brujería y en la santería que en el poder de Dios. Por si la mosca, voy a ir del brujo. Hombre, por favor. Por si la mosca, voy a leerme las cartas para ver qué dice Dios de mí. ¡Vaya, Dios ahí! Voy a leer el horóscopo para ver qué me sale hoy. No, ahí no está Dios mismo. Voy a ir para que lean el tabaco. ¿Cuál tabaco? Voy para que me lean la mano, para ver qué dice Dios, qué me prepara el futuro para mí. Estás confiando en otras cosas y no estás confiando en Dios. La única manera de mostrar que confiamos en Dios es a través de la oración. Entonces, en medio de tu mayor prueba, serás capaz de testificar la bondad de Dios como lo hizo Job. Y pronunciarás confiadamente esta gran declaración de fe. He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Eso es una confianza plena de Dios. En la adversidad, anclamos nuestra esperanza a través del clamor. ¿Qué hace David? En medio de su adversidad, clama. Cuando creas que no puedes aguantar ni una hora más, cuando todo parezca absolutamente sin esperanza, clama a Dios con todo lo que hay en ti. Señor, ayúdame. Pero esa oración tiene que salir lo más profundo de tu corazón. Porque hay gente que ora simplemente por mover la lengua, pero no hay fe en ellos. Lo que mueve el corazón de Dios es la fe. Porque yo veo gente que ora, pero sin fe. Eso tiene que salir lo más profundo del corazón. Cuando me quedé solo yo allí, con mi hija allá del otro lado, ella viendo todo lo que yo estaba sufriendo y llorando, yo clamé de todo mi corazón: ¡sálvame! Ya no aguanto más. Eso era desesperante. Quiere que le corte enseguida el mensaje. Eso que me estaba pasando a mí, me decían los médicos, tienes que esperar 7 semanas, 12 semanas para que eso te pase. Y lo que ellos no sabían es que yo había hecho un clamor de todo mi corazón a Dios. Y al día siguiente empezó el cuerpo a ponerse claro. Al día siguiente, a los 2 días, me dieron de alta. Vaya para la casa que usted está bien. Y se han asombrado de cómo Dios ha venido haciendo. Y lo peor del caso, la gente que Dios tiene que esperar 7 semanas. Al día siguiente de salida me vine a orar aquí con toda la gente. Y el sábado me fui para Montería a hacer unos bautizos, a hacer una presentación de niños y hacer una, ¿cómo es que se llama? En la noche una renovación de votos. Y ese mismo día me regresé y el domingo ya estaba predicando otra vez aquí.
Y hoy también para mí es fuerte. De aquí salgo corriendo porque a las 11 es el sepelio, para alcanzar a hacer algo. Y a las 2 tengo los bautismos. ¿Sabe por qué? Porque le dije, Señor, el tiempo que tú me des, yo lo voy a invertir en ti nomás. Cuando uno tiene un encuentro personal con Dios así, cara a cara, tú lo único que quieres es servirle. No quieres perder el tiempo. Pero no hemos entendido eso, no hemos valorado quién es Dios para nuestras vidas. Al punto que ni siquiera le queremos ofrendar ni diezmar nada. Pero cuando tú estás ahí en la ligadura de muerte, te das cuenta de quién es tu Dios. Y si te saca de esa situación, aún más valor hay. Y tú le quieres entregar toda tu vida y todo tu tiempo solamente a Él. Pero nadie le quiere servir hoy en día a Dios. Porque no conocen a Dios. Tienen un Dios de teología. Tienen un Dios de conocimiento. Pero no lo han visto cara a cara. A Dios se ve cara a cara cuando estás en una adversidad. Allí empiezas a valorar quién es Dios para ti. El amor misericordioso de Dios se revela siempre en la respuesta a un clamor de corazón. Ahí sí que sale de lo más profundo. Mire lo que dice el salmista, dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios y Él oyó mi voz desde su templo. En su angustia. Cuando David estaba a punto de precipitarse en el abismo de la muerte, elevó su corazón al cielo en oración. Pero Él no oye nuestro clamor a menos que esté acompañado por fe. Porque por eso es que se tiene que salir del corazón. Este pueblo de Dios me honra de labios, pero su corazón está lejos. El clamor tiene que salir del corazón, con fe, creyendo que Dios va a responder. Y no es el plan B ni el plan C, es el plan A y el único. David aprendió a clamar al Señor en cada crisis de su vida. Vez tras vez, este piadoso hombre corría a su lugar secreto vaciando todos sus temores ante el Señor. Es difícil confiar en unos oídos que no vemos. Sin embargo, la fe ilumina el camino y nos convence de que Dios escucha nuestro clamor. David tenía esa clase de fe y al mostrar cómo clamó a Dios cuando corría un grave peligro, el salmista nos garantiza que también nosotros encontraremos abiertos los oídos de Dios cuando oremos. Dios es bueno y Dios no nos ha abandonado. En medio de la adversidad Él está más cerca de nosotros de lo que usted se puede imaginar. Y está esperando, ¿sabe qué? El clamor suyo. Sabes, en medio de la adversidad, cuando todos te abandonan, te dejan solo, el único que se queda contigo es Dios. Y es Él quien te libera de todas las angustias, no hay más nadie. La hermana Belinda podía ir, pero ella no podía quitar mi dolor. Fueron los pastores amigos, pero ellos no me podían quitar el dolor. Oraron por mí. El único que lo podía hacer era Dios. El salmista aprendió que en medio de la angustia, la adversidad y persecución, Dios siempre lo acompañaría. Allí Dios le dio su apoyo y le mostró su amor. En tu momento más oscuro, cuando el mundo te da la espalda, la fidelidad de Dios es lo único que permanece firme y constante. Cuando su presencia está en medio de nosotros, nadie puede destruirnos. Pero sin Él, estamos indefensos. Yo aprendí algo en estos días, porque yo a todas las adversidades le busco una enseñanza.
somos frágiles. Somos frágiles. Y cualquier cosita nos derrumba. Esa situación de nuestros hermanos venezolanos, que Dios los guarde y Dios tenga misericordia de ellos. Pero allí se les muestra que la humanidad es frágil, pero no busca a Dios. Y lo peor es que Dios está hablando y la gente no está escuchando. Estamos en los tiempos proféticos de Dios, porque el Señor dijo, cuando vean esto, estas señales, el tiempo está corto. Mira cómo está la iglesia. Algunos se fueron de paseos. Otros no vinieron porque anoche se trasnocharon viendo a la selección Colombia. Es triste, pero es lo que está pasando hoy en día. Ayer cuando venía de la funeraria para mi casa, qué locura, qué locura. Me decía mi esposa, nunca nos vamos a ganar un mundial. Yo decía, ¿por qué? Porque no estamos preparados para ello. Si nomás hoy un partidito y mira cómo está esto. ¡Qué locura! Mire, me eché 45 minutos de la funeraria a mi casa, que son generalmente 5 o 10 minutos. Una locura. El poco de moto y la gente con una locura porque había que correr, porque había que estar en el lugar, porque ya era la hora para el partido. Se metían en contravía, se metían dentro del carro. ¡Qué locura! Yo me imagino cuando venga el Señor. Todo el mundo va a querer buscar la iglesia, pero ya nada. Nada de nada. En medio de esa angustia, al verte rodeado de ligaduras de muerte, aprendes a confiar en Dios y aprende de quién es la victoria. Ponga atención lo último porque con esto voy a terminar. Aprenda esto. Cuando Dios le dé la victoria, acuérdese quién se la dio. El Señor le dijo a Asá, nunca olvides cómo tuviste esta victoria. Cuando estabas en problemas me buscaste con todo tu corazón y te envié mi presencia. Recuerda, era mi presencia que te trajo tu victoria. Pero ¿sabes qué hacemos nosotros locamente? Nos olvidamos de quién es la victoria. ¿Y sabe dónde lo vamos a disfrutar? En las cantinas, en los bares. Allá es donde vamos a celebrar la victoria que Dios nos dio. Qué tristeza. Pues sabe una cosa, yo recuerdo quién me dio la victoria y ¿sabe dónde me acuerdo de eso? Cada vez que voy a hacer algo para Dios. Le digo, tú me diste la oportunidad de una vida. Tú me diste la última flecha. Y esta flecha última la voy a saber administrar. Estaba en ligaduras de muerte. Estuve a punto. Pero de allí Dios me sacó. Termino con esto para que usted entienda. El Padre nos está preparando para ser un veterano de guerra espiritual y un ejemplo de fe y confianza para esta generación. Las guerras, ¿sabe dónde se inician? ¿Y dónde notamos la victoria? Cuando empezamos a confiar en Dios. Cuando nuestro clamor sale de un corazón verdaderamente entregado a Dios. Así se forman los guerreros. Los guerreros no se forman sino en las adversidades. Ahí, cuando en medio de esa adversidad usted empieza a confiar en Dios, empieza a clamar, ahí empieza la verdadera guerra espiritual. Porque seguramente cuando tienes la cuentecita llena en estos días que ya entraron hasta las primas, se te olvida Dios. Algunos se hacen los locos. Uy, esta primita
pero se olvidan de Dios. Pero cuando están en la adversidad, quiere que Dios les responda. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Santo.